Hola, muy buen día. Estoy aquí invitando a Magali, eh, mi amiga terapeuta consteladora, que nos va a estar acompañando en el live de hoy. En unos minutitos damos inicio. ¿Podrías, porfa, escribirle a Magali que la estoy invitando en este momento? Hola, buenos días. Estamos aquí en este momento invitando a Magali, quien nos va a estar acompañando en este live, y en unos minutitos iniciamos. Ya la voy a volver a invitar.
Bueno, aquí estamos teniendo unas dificultades para que Magali pueda aceptar la invitación al vivo. Les pido que esperen allí unos minutitos, ya vamos a iniciar. Amiga querida, Hola, amigo. bienvenida. Gracias, gracias. Buen día. Aquí diciéndole sí a la tecnología. No pude conectarme por el equipo, pero bueno, aquí estoy. Espero que algún ruido no Dale, interfiera. amiga, todavía no te logramos ver. Enfocar, mira a ver si puedes acomodar la camarita para que te podamos ver. ¿Será que así? No, Eh, bueno, hagas lo que hagas, no te desconectes. Eso. Ahí estás, muy bien, qué bueno, Magali. Hola, amigo querido. Qué lindo tenerte por Qué- acá. Gracias, gracias, Juan. Muy agradecida. Te decía en el momento en que nos contactamos que te dije, pero yo estoy comenzando pero vamos teniendo nuestras comprensiones. Entonces me parece pues una iniciativa que aplaudo, que aprecio, que valoro, porque hay muchos maestros que han caminado antes que nosotros, con mucha experiencia, pero bueno, ahí vamos también nosotros y con toda la intención, el corazón abierto y eh, para poder también hacer nuestro propio camino. Quiero acompañar eso que dices, Magali, con justamente trayendo a esos maestros con sus experiencias. Quiero traer a Gustavo Rodio, que nos enseña también esta sabiduría de lo sistémico desde la mirada de la rueda de las cuatro direcciones. Y hay uno de los cuadrantes de la rueda que tiene que ver con los inicios, con la fuerza de los inicios. Entonces tú dices que estás iniciando, nosotros también estamos exponiéndonos a esa fuerza de los inicios que tiene sus retos, pero también la maravilla como del germinar, del animarse a crecer, de dar estos primeros pasos. Y queremos Así es. en lo personal, pero también como Fundación Candil, darte las gracias por hacer parte de estos inicios, por aceptar esta invitación a conversar de este tema de los varios que tenemos en común, pero este tema que nos conecta tanto y que apreciamos tanto, que son las constelaciones familiares. Sí, sí, gracias. Pues aquí disponible, solo quiero también traer a nuestra maestra, que en la escuela de Verónica Correa tuvimos y tenemos grandes maestros, pero ella encabezando. Entonces, aquí todos ellos con Sí, nosotros. sí, sí, hace un par de semanas tuvimos el live con Nancy, que también es otra compañera de la escuela de Verónica. Y bueno, saludábamos a la escuela reconociendo ese lugar que tiene en este camino que estamos recorriendo. Y sí, es muy importante honrar a los maestros. Y siento como este privilegio de haber hecho parte y de hacer parte de una escuela que le decía yo a Verónica hace un tiempo que presenté mi examen como constelador, que para mí era fue mucho más difícil recibirme como constelador que del mismo doctorado y tantas otras cosas que he hecho por lo que implicaba en términos de como de la realidad, ¿no? De mi condición interior, que uno le puede decir muchas cosas a la gente, uno le puede mentir a todo el mundo, pero a uno mismo no, a uno mismo no se miente. Eh, Exacto. entonces, bueno, Y estamos moviéndonos en sí, otro nivel, ¿no? sí. Y en el nivel del alma, de la individual, del alma familiar, del alma colectiva, y se requiere mucha fuerza. No quiere decir que para lo otro no, pero aquí tiene que haber, como bien lo dices, y coincido,
grandes movimientos interiores para poder llegar a ese punto. Sí, bueno, y ahí vamos, poco a poco. Esto también es, a veces damos saltos grandotes, saltos cuánticos, pero yo lo he experimentado más como un pasito tras otro, ¿no? Como, sí. Así es, así Bueno, es. amiga, Pues aquí en la pequeña estructura aquí que tengo para esta conversación, este formato más que entrevista, pues quiere proponer una conversación sobre diferentes temas y el día de hoy, a propósito de la próxima ronda de constelaciones que tenemos desde la Fundación Candil, invitaría a Sandra si puede venir por aquí a darnos un saludito, mi pareja y socia de la fundación. Vamos a tener ronda el 31 de mayo, eh, no este fin de semana que viene, sino el próximo. Y esta conversación contigo, Magali, hace parte también de todo este movimiento de compartir esta medicina de las constelaciones, lo que son, lo que significan para nosotros. Así que eso va a ser de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. sí, Eh, sí, sí, sí. y Y bueno, gracias a Sandra, también aquí con nosotros y entre nosotros y en mi corazón aquí está particularmente. para un saludito. Bueno, hola. Ay, me voy a quitar esto. Hola, Magali, Querida, qué lindo verte. Muchas gracias por aceptar este espacio en este hermoso candil que se ilumina y se va iluminando con todas las personas con las que hemos podido ir dando paso a paso este proceso de transformación. Así que muy agradecida, muy honrada de estar en este momento también aquí con ustedes y que se abra este espacio también tan maravilloso para que todas las personas puedan conocer de qué se tratan las constelaciones familiares. Así que gracias, gracias, gracias. gracias a ti. Para allá Allá vamos. vamos. Listo. Bueno, amiga, primero una breve presentación tuya, ¿no? Magali, compañera de la escuela de Verónica Correa. eh, Tienes una disciplina de base, que es el derecho. Has hecho un recorrido ahí que también tributa a todo lo que sabes y también todo lo que ofreces. Eh, y bueno, eres terapeuta, consteladora también, pero quisiera que tú nos comentaras un poco de tu trayectoria, así brevemente. Sí, bueno, pues efectivamente, ¿no? Mi quehacer fue formación como abogada, muchos años también como docente, y paralelo encontré ahí el camino, como cuento por ahí en un videíto, ¿no? Que justamente la necesidad personal me llevó a la búsqueda y al encuentro de grandes maestros, grandes ayudadores, herramientas como la meditación, como el psicocorporal, como las flores de Bach, que me enamoré y me seguí preparando. Entonces mi quehacer también es como terapeuta floral y voy sumando, ¿no? Otras herramientas que en el camino hemos ido pues esto, sumando, lo último, compartiendo ahora contigo, este experto en trauma, que estamos recién iniciando, y bueno, formada como consteladora. Ahí compartimos esto, y bueno, como una acompañante, ¿no? Y mexicana, hija de Jacinto Quintero Aguilar y de Benjamina Huerta Rodríguez. Bueno, me sumo a eso, Juan Gabriel Contreras Zapata, hijo de Gabriel Contreras y de Beatriz Zapata Granada, que anda por aquí conectadita. Eh, Bien, Magali, ¿cómo conociste las constelaciones? ¿Cómo llegaste a las constelaciones o cómo llegaron a ti? Exacto, cómo te llegan, ¿no? Pues yo creo que fue más o menos como en el 2015 que yo fui a tomar algunas especializaciones a Ciudad de México en una escuela de medicina floral, y ahí conocí a una psicóloga, un extraordinario ser humano, que es Patricia Cras Menso, que es justo de origen argentino,
y ella fue mi maestra. En algún momento ella dijo que ella era consteladora familiar. Yo había escuchado y traía como eso. Entonces, simplemente un día la invité, le dije, ¿te gustaría ir a Jalapa? Es un grupo de amigos y así empezó un camino también con ella, haciendo talleres acá y así es como llego. Pero vale decir que desde ese primer momento hubo un parteaguas en mi mirada y, y, en mi biografía en relación a situaciones y dolores muy profundos que comencé a ver diferente y sobre todo a trabajar con la inclusión. Claro. Y así es como llegaron. Sí, yo siento que esa conexión que tenemos con las constelaciones está muy relacionada también con esa búsqueda, ¿no? Con esa búsqueda a veces que nos determina de tiempo atrás, viene acompañándonos. En mi caso también fue como una búsqueda de sentido y de propósito y procurar comprender muchas de las cosas que pasaban en mi vida, en la vida de los míos, de mi familia. Y cuando me encontré con las constelaciones fue eso, fue un parteaguas. También la imagen como del agujero del conejo, ¿no? Como entrar en un mundo completamente diferente, eh, donde comencé a comprender lo que yo mismo había creado, ¿no? Porque algo muy lindo que me gusta de las constelaciones es como que te responsabiliza, ¿no? Te lleva a un nivel de hacerte cargo y de practicar esos enormes valores de la inclusión y del respeto. Sí, sí. Y bueno, tuve como la oportunidad de comenzar a comprender desde un punto de vista más amplio qué era lo que me pasaba, por qué me pasaba lo que me pasaba. Hoy día sigue siendo una fuente de la cual bebo, porque todo el tiempo estamos haciéndonos nuevas preguntas, teniendo nuevos retos, atravesando nuevas crisis y sigue Crisis, siendo una sobre todo. fuente para seguir bebiendo Sí, de allí. así mismo creo que así ha sido en mi caso y bueno, finalmente cuando llega la formación, un día me llega una notificación de Vero, de un video, empiezo a seguirla, me entero que hay una formación. Antes de esto, bueno, llega esto y estando todavía un tanto en pandemia, decido ingresar a la formación y con la única finalidad de trabajar conmigo misma. En ese momento nunca me planteé que yo podía estar acompañando a otras personas desde la mirada sistémica, porque toda la vida lo dije y lo sigo diciendo, es una herramienta con mucha grandeza, implica mucha responsabilidad y esa grandeza me imponía. Entonces, ingreso a la escuela de constelaciones, ¿no? Ya en 2021 fue, ¿no, Juan? Que fuimos la formación 4 y ahí empieza un camino que realmente hoy día me tiene en una mejor mirada. Yo lo que puedo decir es que las cosas siguen sucediendo, la vida me sigue atravesando, a todos nos siguen, vamos teniendo mayores comprensiones, pero lo que es innegable es que mis momentos y mis estados de paz y de agradecimiento son muchos más que los de desasosiego que antes venía en un trabajo con muchas herramientas que todas sumaron, pero realmente la herramienta sistémica y su filosofía me ha colocado en la vida Mm. y en mi vida. Quiero aprovechar esto con lo que terminas ahí para integrarlo con otra pregunta que tiene que ver con cómo comprendes las constelaciones familiares, qué significan.
para ti las constelaciones? ¿O qué sentido personal has venido construyendo acerca de esta herramienta? Sí, sí, pues sobre todo ya estando en la práctica, también trabajando con otros, ya como un camino propio, porque bueno, toda la formación estuvimos en contacto, hicimos algunas prácticas, en fin. Pero lo que yo puedo decir es que para mí es un camino, amén de las discusiones de que si no es o es terapia psicológica, es metodología o no, para mí es una herramienta profundamente sanadora, no es una terapia psicológica y porque trabajamos a un nivel que en mi experiencia, cuando yo tuve esos acercamientos primero a las constelaciones, dije, es que esto no lo había logrado con ninguna herramienta, porque trabajamos a nivel, diría Gustavo, de lo invisible, ¿no? Trabajamos con el alma. Si bien cuando llegamos a una constelación presentamos nuestra historia, como tú lo sabes y quien ha tenido alguna experiencia, hacemos una pequeña entrevista buscando datos del sistema familiar. Entonces, es transbiográfica, transgeneracional, ¿no? Y yo la veo justo eso como un camino, como un camino para poder sanar con todo lo que esto implica, ¿no? Es una palabra muy amplia que nos permite conocernos, es una herramienta poderosa de autoconocimiento, muy poderosa, pero conocernos y plantear las situaciones que nos acontecen en nuestra vida dentro del sistema familiar en relación a nuestros vínculos y relaciones, ¿no? Entonces, el hecho de que decimos es una herramienta terapéutica sistémica implica que cuando yo me presento a una constelación, como ahora mismo estás tú, estoy yo y las personas que hoy nos escuchan y que confío sigan escuchando esta experiencia, no nos presentamos solos, venimos con nuestro sistema. Y situaciones que vivimos hoy en nuestra vida encuentran su origen en esas vivencias, en esas experiencias, a veces en hechos trágicos, en muertes, en grandes tristezas que hay en nuestro sistema. Pero algo que a mí me gusta siempre tener presente, porque lo siento, siempre digo, sí, pasó de todo en nuestros sistemas, pero hay mucha fuerza, tanta que con todo y nuestra propia historia difícil, poco, medio o mucho, estamos aquí, ¿no? Entonces, es una filosofía de vida y eso lo subrayo, que esta herramienta, para los que no saben, fue integrada, ¿no? Abregó de distintos saberes, pero la conformación de esta filosofía la llevó a cabo el doctor Bert Hellinger. Y en esta filosofía tiene 3 pilares, a los que el doctor Hellinger les llamó los órdenes del amor, y que son 3 sencillas: la pertenencia, el equilibrio entre dar y recibir, y la jerarquía. Y estos principios, ¿no? Lo que buscan es que podamos ordenarnos dentro de nuestro sistema familiar. Y que nos
cuando nosotros las conocemos, nos acompañan todo el tiempo, y de nada sirve, desde mi opinión, ir a una constelación. Hay personas que con una constelación tienen grandes comprensiones, pero probablemente traigan un camino atrás. Y hay otras que dicen, es que yo he ido a muchas constelaciones y yo no encuentro esto. Y el punto es que yo digo que hacer una constelación es abrir una puerta y comenzar un proceso, ir ampliando la mirada, a lo mejor en ese momento vemos un poquito y cada vez que caminamos vemos un poco más y que, y que necesitamos vivir la filosofía sistémica, es decir, a veces en la vida cotidiana estamos, decir algo en el ámbito de trabajo y es muy común, ¿no? Y descalificamos a un compañero, voy a hablar de mi ambiente académico que fue por 28 años, y, y decíamos, no, no, él no, o ella no, porque es una persona irresponsable, porque no tiene valores, porque tiene otra preferencia sexual, ¿no? Porque tiene una alianza con la directora y entonces vamos excluyendo y en esa comunidad se crean conflictos y lo mismo sucede a nivel familiar y también los conflictos son a nivel interno porque excluimos empezando aspectos de nuestra vida, partes que no nos gustan de nosotros, excluimos aspectos de las personas a veces que más amamos y cuando yo estoy en mi vida diaria, hoy me logro dar cuenta y como yo digo, por lo menos lo veo y a veces es fácil, a veces no lo es tanto, pero lo estoy mirando y con eso es bastante. Amiga, quiero tomar eso que acabas de decir de este orden que también podemos comprender como un valor que es el de la inclusión. Es como ponerse unos lentecitos con los que uno comienza a darse cuenta a tantas situaciones y tantos otros a los cuales le cerramos el corazón. Cerramos porque duele, porque hay historias, hay situaciones difíciles, nos pasan un montón de cosas en nuestros sistemas familiares y hay dolor, hay culpa, hay vergüenza, hay tristeza, hay rabia y la conciencia individual excluye, ¿no? Eso, la conciencia individual excluye. Y una de las cosas que aprendemos con esta filosofía de vida que comparto, que es una filosofía y también un arte de vivir, algo grande que aprendemos es que la conciencia familiar no excluye. Todo el tiempo nos está recordando que todos hacen parte, todo y todos. Y qué grande es ese movimiento en el alma cuando podemos ver, decir eso, que son dos palabras simples, pero que resuenan en el alma y en el sistema completo que es te veo, ¿no? Cuando puedo decirle te veo, y volviendo aquí como al recorrido que hice también con la escuela, para mí fue enorme darme cuenta de todo lo que había excluido desde mi conciencia individual. Entonces darme cuenta de decirle te veo a un abuelo que no había visto, decirle te veo a las mujeres de mi papá anteriores, decirle te veo a los hombres de mamá, decirle te veo a la violencia, ¿no? Decirle te veo al trauma, ¿no? Porque vivimos en un contexto en el que tal vez el 80% de las personas tenemos traumas, pero verlos es un paso enorme para poder comenzar ese proceso de integración.
y de sanación. Entonces, sí, comparto también eso contigo, amiga. Y bueno, solo agregar que esta es una frase sanadora muy poderosa, así como parece de simple, ¿no? Y muchas veces tenemos que decir, eh, te veo y veo tu dolor. Mm, Y veo tu tristeza, ¿no? Porque juzgamos, sobre todo como hijos, hemos tenido muchas experiencias ya como estudiantes y en nuestro camino, sobre todo esta relación de los hijos con los padres, ¿no? Hijas con padres, y que hacemos juicios muy severos desde nuestro lugar de hijos con con una herida, desde todavía ese niño, esa niña, ¿no? Que en aquel momento quizás no comprendía, que no entendía por qué era así, que solo quería que su mamá o su papá la miraran, o quizás la miraban porque lo vemos, pero no era como él o ella quería, ¿no? Y detrás de esa madre o ese padre había mucho dolor porque había perdido a su madre, quizás estando embarazada o recién nacida ese hijo o esa hija, o como fue el caso de mamá, que mi primer hermanito murió con 6, 7 meses de su corazoncito cuando ella lo bañaba y estando en su duelo, ella y papá, los dos, me concibieron. Entonces, eh, y luego juzgamos y no alcanzamos a ver ese dolor, pero también algo que fue una experiencia personal es ver, cuando pude ver la grandeza de mi madre, primero ver cuánto me parecía a ella, porque recuerdo las palabras de Vero en la primera clase, me dijo Magalí, como ella me dice, cuanto menos queremos parecernos a mamá, más nos parecemos. Y fue un camino largo para llegar a realmente ver cuánto me parecía mamá y, y a ver todo el dolor que ella había pasado, siendo la mayor de las mujeres, de una mamá que enviudó, habiendo sido huérfana porque asesinaron al abuelo, y toda su propia historia, pero además lo que fue maravilloso y que les invito a ver es también mirar esa grandeza. Entonces, esa grandeza que cuando la podemos ver, la podemos reconocer también en nosotros. sí, sí. A darnos cuenta que tenemos un tanto espacio para poder decir sí, para poderle decir sí al dolor que mencionas, Magali, y decirle sí también a los dones, a la fuerza que traías también hace un rato, decirle sí a todo. Aquí estoy conectando, por ejemplo, con lo que por mucho tiempo me negué, que fue reconocer los dones que venían de papá. Entonces, estamos desde la herida del niño, estamos rechazando, estamos quejándonos, estamos queriendo que las cosas hubieran sido diferentes. Y algo muy bello que traen las constelaciones es ubicarnos en nuestro lugar de hijo, proponernos un movimiento porque nos invitan a la acción para tomar el lugar de hijo. Y desde ese lugar de hijo tenemos también una mirada más compasiva y más apreciativa de, de nuestro origen, de nuestros propios padres que también fueron hijos. Y en ese proceso le he ido diciendo sí a mucho que no podía ver en otro momento. Decirle sí también a la fuerza, decirle sí a la grandeza, a los dones, a las bendiciones que vienen de papá, a las bendiciones que vienen de mamá, de todo el sistema que hace que yo esté aquí en este momento. Sí.
Porque algo que es esencial y es muy grande es que en medio de esa herida y eh, también cuando muchas veces me tocó siendo docente universitaria que los alumnos, era muy frecuente, se ponían solo el apellido de mamá. Entonces, como yo pasaba una lista de asistencia, veía que ese era el apellido de mamá. Entonces, pues era manifiesto o contaban cuando yo tenía algún acercamiento que no, porque papá los había abandonado o le había causado esta situación a mamá. Entonces, aquí la invitación es a poder reconocer que cuando nosotros eh, negamos, le cerramos el corazón y decimos no, también estamos negando, rechazando una parte nuestra, porque nos guste o no, como yo digo, la primera realidad es irrefutable y es la biología, nos guste o no, 50 y 50, ¿no? Y lo segundo, pues son creencias, lealtades que son inconscientes y que cuando decimos eh, 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 no, y yo no me parezco, ignoramos que en un plano mayor, amén de la biología, estamos recibiendo, ¿no? Somos una rama de ese árbol. Y una frase que a mí me impactó mucho, Juan, cuando recién empezamos la formación de las primeras clases, cuando Vero dijo, los hijos pensamos que la vida comenzó con nosotros y la vida viene de muy atrás. Y sin ellos, todas esas generaciones, hoy nosotros no estuviéramos acá, ¿no? Amiga, sí, eh, hemos a nuestra manera traído estos pilares de estos órdenes del amor que están en las constelaciones familiares. Hablamos de inclusión y ahora traes algo, pues, hablamos de pertenencia, ¿no? De pertenencia. Y ahora traes algo que es lo que se llama jerarquía también dentro de los órdenes del amor. Y es que justamente a propósito de lo que dice Vero, la historia no comenzó en nuestro ombliguito, ¿no? Hay detrás de nuestra pequeña historia algo enorme, también por eso es sistémico, porque es muy grande, es una trama relacional que extiende esos hilos desde muy atrás, y darle lugar a eso también hace parte de la grandeza de esta herramienta. Reconocer que nos debemos a otros que estuvieron atrás de nosotros y reconocer también esta maravilla que tú dices, somos un hecho biológico también de reconciliación. Venimos de una parte de papá, otra parte de mamá, eh, y es muy lindo darse cuenta del poder de este hecho biológico, de ser la reconciliación de dos sistemas, de que en nosotros se reconcilia el sistema del padre y de la madre, independientemente de las circunstancias que haya dado lugar a que estemos acá, ¿cierto? A nuestro nacimiento, a nuestra gestación. Yo quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis porque sé que de pronto pueden haber preguntas, y si alguien está por ahí con alguna que quiera formular, con todo el cariño podemos aquí seguir conversando sobre ellas. Entonces, bueno, somos la reconciliación de dos sistemas y también somos la esperanza, ¿no? Cada ser humano que llega al mundo, cada ser humano que llega a un sistema familiar también es la esperanza de otros sistemas que dicen, aquí hay un potencial, aquí también tenemos la oportunidad de que muchas cosas que están pendientes se puedan resolver. Creo que es Claro, un poco la labor que hacemos esa, nosotros también, ¿no? Desde hacer consciente
lo que traemos es también la oportunidad y la responsabilidad que tenemos de liberar eso que quedó anudado de atrás y que hemos hecho propio. Ahora, algo que también es importante traer acá es que primero decir a quien nos escucha o nos escuchará, respiren. Es mucho. Y podrán decir qué fácil lo dicen Juan Gabriel y Magali. Esto es un camino. Es un camino. Y un aspecto que a mí me acercó y me ligó a este modelo de las constelaciones familiares es que es profundamente compasiva. Y esa mirada compasiva primero es con nosotros. Y quitar el tengo que, debo que, ahora voy a hacer 20 constelaciones porque quiero liberarme, quiero liberar a mis hijos, ¿no? Porque estos son anhelos que vienen desde una parte infantil nuestra que quiere salvar a los suyos. ¿Y por qué? Por amor. Porque pase lo que pase en un sistema familiar, todo es por amor. Y para poder comprender esto, en lo personal, me ha llevado mucho camino, incluir a los perpetradores de mi sistema, pero también mirar que en mi sistema hubo perpetradores. ¿Quién es el perpetrador? Aquel que causa daño. Y uno de los órdenes de la ayuda, fue como una segunda parte que el doctor Bert Hellinger por el año 2000 empezó a difundir, dijo, los órdenes del amor, pertenencia, jerarquía y equilibrio entre el dar y recibir, no son suficientes. El ayudador se dio cuenta que hacía falta que la ayuda también se permeara de este orden y permeara a los ayudadores como nosotros. Y uno de esos órdenes que me encanta es que dice que vamos al encuentro del otro sin juicio ni prejuicio. Y eso es profundamente liberador, porque sepamos o no, en todos los sistemas familiares ha pasado y ha habido de todo. Y termino diciendo esto que hemos escuchado en voz de muchos maestros y obvio del propio doctor Bert Hellinger, que el amor no se cuestiona, el amor siempre está. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando no seguimos estos tres principios, que ahora si quieres avanzamos en los otros, entonces nos desubicamos de nuestro lugar de hija, de nuestro lugar de esposo, de esposa, de nuestro en las organizaciones, porque también en las organizaciones, en nuestras relaciones, también nos desordenamos. La jerarquía diría que primero es el que primero llegó en una institución y lo respetamos, aunque yo pueda ser su superior jerárquico, ¿no? Entonces, cuando nos vamos desordenando al interior de nuestro sistema y en nuestra vida, en nuestras relaciones, en otras comunidades, en otros sistemas, como sería una escuela, una empresa, ¿no? También se hacen nudos, ¿no? Entonces, el amor no fluye. Si yo estoy colocada como mamá de mi hija, de mi madre, en lugar de tomar mi lugar de la pequeña, porque vine después, ¿qué sucede?
que, que ha sido un tanto mi caso, ¿no? Que queriendo salvar a mamá, viendo que había una situación familiar difícil en casa y, y que ella hacía mucho por todos y por salvar a todos. Y yo como chiquita decía, yo no quiero darle problemas a mamá, no quiero que mamá sufra. Y entonces hice todo para, para evitarlo, pero cuando yo hacía eso, me colocaba como si fuera más grande y no solo se alteraba mi orden, que vamos los hijos, vamos después de los padres, sino que en las siguientes relaciones, en mis vínculos posteriores, fui reproduciendo y luego muchas veces de pareja me ponía como mamá y quería decir lo que tenían que hacer. Sí, sí, sí. Es que es un montón, ¿no? Es un montón. Uh -huh. Y quiero apoyar esto que ya dijiste en constelaciones no cuestionamos el amor, no cuestionamos el amor. Siempre está el amor. Lo que sí se cuestiona es el orden. Y entonces el amor es como el agua y el orden podríamos asemejarlo como ese recipiente por el cual el amor fluye y nos da fuerza. Porque incluso las acciones más difíciles, las acciones más crueles y complejas que a veces habitan en nuestros sistemas familiares, se hicieron por amor. Se hicieron por amor y esto es a veces difícil de entender. Muchas de las preguntas que tenemos en constelaciones giran alrededor de, venga, entonces me tengo que hacer amigo de los perpetradores si tengo una historia difícil con mi papá o con mi mamá porque realmente atravesé una historia difícil con alguien, entonces tengo que ir a abrazarlo y ser amigo y salir agarrado de la mano y saltar de flor en flor con esa persona. No, no, no es justificar, no es nada de esto. Lo que nos está pidiendo el sistema es volver a mirar. Es realmente mirar, mirar. El adulto, a diferencia del niño, el niño, aquí en constelaciones hablamos de amor ciego. El niño se tapa los ojos, ¿no? Como que ama ciegamente. No puede ver, ama ciegamente y por los suyos, por ese amor tan grande, repite historias, asume sacrificios, le dice en el alma, ¿no? Eso se ocurre a un nivel muy inconsciente, le dice a los que ya sufrieron, venga, yo sufro igual que ustedes, yo lo voy a hacer igual, yo lo hago por ti, yo lo hago igual que tú. Entonces vamos siguiendo esos destinos difíciles que al seguirlos, que fue otra de las grandes cosas que aprendí, al seguir no respetamos, al seguirlo y respetamos. La acción respetuosa que hacemos desde un lugar adulto implica una distancia, sí, una mirada y un sentimiento compasivo, pero también una distancia de te veo, te veo con amor, pero también dejo el daño que hiciste contigo. ¿Cierto? Claro, claro, porque claro, es cierto, porque aquí no se trata de quitar responsabilidad, ¿no? El perpetrador, ¿quiénes son los perpetradores? Para que vayamos entendiendo, ¿no? Si el hombre que asesinó a mi padre, que esto es real, pertenece a mi sistema familiar, aunque no nos una lazos de sangre. Y es difícil, ¿sí? Porque ese hecho cambió no solo el destino de mi padre, el mío y el de mis hermanos, el de mi madre, el de todos. Entonces, esto no significa justo lo que dices. Y yo agregaría la palabra mirar, sería reconocer. Reconocer que así fue, que es el sí, la aceptación, ¿no? Así fue. Y no lo puedo cambiar. Se dice más fácil. Yo hoy, después de tantos años, sigo sintiendo a un nivel muy profundo ese reconocimiento de otras cosas. Así fue, ¿sí? Y poder reconocer a ese hombre que fue mi padre, a esa mujer que fue mi madre y que no lo podía hacer diferente. Recuerdo una historia muy, muy fuerte
de un niño que la mamá prostituía, se quedaba en una casa, en un lugar alejado, en un lugar acá en México, y lo amarraba de un árbol. Y a veces él podía, se desamarraba y se iba, ¿no? Entonces, esta persona hizo un trabajo hermosísimo de reconciliación, precioso. Y casos tan difíciles puedes decir, ¿cómo? ¿No? Este hombre pudo reconocer, mirar, aceptar y amar, que fue lo más difícil, y estar con ella hasta el último momento. Hay casos que no, porque el daño fue tan grande que a veces es mejor tener distancia. Pero lo que hago, lo miro, que es mi padre, que una parte de mí es eso que viene de él, y también veo el daño. Las heridas no se borran, cicatrizan, las podemos mirar de diferente manera, pero y en esos casos a veces hay que poner distancia. Hay mamás de las que hay que poner distancia. A veces no fue como el caso de esta persona, pero es tanto esa, ese vínculo que no es sano, que hay situaciones que causan daño y con profundo dolor tenemos que poner distancia mirando ese dolor, porque esa madre no solo eso que creemos a veces también y resentimos, no voy a decir que nos hacen, que resentimos, sino que tras ella también hubo orfandad, también hubo golpes, también hubo distintas formas de violencia. Siempre es así. Tú y hoy, quien tiene la experiencia antes que nosotros, sabe que fue así. Entonces, no es que la filosofía sistémica de constelaciones proponga eso, no, en absoluto, sino es mirar y reconocer. Si esto es posible, porque hay casos en que el alma individual no puede hacer el movimiento. Y ojo, no es que no quiera, es que no puede hacer el movimiento. Y eso también está al servicio del sistema familiar. Significa que quizás, no lo sé, esto es muy grande, pero a lo mejor esta persona no pudo, pero vendrá alguien que sí pueda, como ha sido nuestros casos, ¿no? Sí, amiga. Que Eh, estoy aquí conectado con lo que dices. Llegó esto como una ficha linda acerca de la cicatrización, que las heridas no se van, pero cicatrizan. Eh, Muchas gracias por eso. Y también sintiendo, amiga, que lo que nos proponen esta herramienta es que podamos honrar todo eso que pasó y que fue necesario. Te estás trayendo ejemplos que hacen parte de la vida de nuestros sistemas. Uno se pone a conversar con la gente, se pone a mirar su propio sistema familiar y uno dice, uy, ha pasado de todo a nivel de, como también de los secretos, de lo que no se dice. Hay un montón de cosas que son información en nuestro sistema y poderle decir a eso sí, ¿no? Poderle decir a eso sí, mirarlo con amor y hacer el movimiento de poder ir a la vida desde nuestro lugar adulto sin sentirnos culpables por hacerlo. Y te estoy trayendo pues como un poco el movimiento que yo he hecho y que continúo haciendo.
porque dentro claro, de nosotros hay una fuerza que nos retrae, pero también, y que juega con esta fuerza de expansión, ¿no? Que nos expande, pero también que nos retrae y que nos lleva a los mismos lugares de siempre, porque lo hacemos porque sentimos que de esa manera pertenecemos. Entonces, ejemplo, si todos en nuestro sistema tuvieron dificultades económicas y vivieron en la pobreza y la precariedad material, pues si yo me abro a la posibilidad de una vida abundante, estaría dejando de pertenecer, ¿no? Eso es lo que yo siento, que dejo de pertenecer, estoy traicionando a los míos. Y aquí venimos con una imagen muy, muy aclaradora y potente que también viene de esta mirada, que es la de la oveja negra, ¿no? Decidir poder ser las ovejas negras de nuestros sistemas trae también bendiciones grandes. Hacerlo diferente, ¿no? Hacerlo diferente y hacerlo sin culpabilidad. Entonces, este trabajo que te digo, hace poco lo hice de poder ir orientándome hacia la vida en una constelación y me sudaban las manos. Me sudaban las manos claro, porque sentía culpa. claro, Sentía culpa y los que están aquí presentes pueden hacer como esa reflexión de eh, cuántos se han quedado en el mismo lugar de estancamiento, de pequeñez, de precariedad, repitiendo lo que otros han hecho, ¿no? Entonces pienso en las tías, las hermanas que deciden que no van a juntarse con hombres con los que puedan tener una pareja de igual a igual, que avancen hacia la vida, sino que no, se conectan con otro tipo de personas por lealtad, por esa fidelidad al, al sufrimiento de alguna manera. Entonces, es como también tenía ganas de traer eso de que las constelaciones nos proponen acciones. Cuando nos ubican en un lugar claro, adulto, pues bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso, no? ¿Hacia dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a soltar, nos lleva a salirnos de la relación, de pronto si estábamos metidos entre papá y mamá, podernos salir, a respetar a un montón de situaciones y personas que no habíamos incluido y poder avanzar hacia la vida, hacia nuestros proyectos, hacia nuestros hijos, hacia la plenitud, hacia el éxito, hacia la salud, hacia la abundancia, que esto también es algo muy hermoso que quisiera traer aquí, que nos trae esta herramienta. total. Yo empecé diciendo en la presentación, cuando me decías qué han aportado, cómo llegaron, y te dije, me tiene aquí en la vida y en mi vida, ¿no? Porque una manera también de no, de quedarnos, ¿no? Que no es consciente, solo quiero recalcar, no es algo cognitivo, consciente y que yo he vivido, es el síntoma y la enfermedad. Entonces, el síntoma y la enfermedad es un poco sacarte del movimiento de la vida, ¿no? Entonces, eh, justamente, y me encantó también lo que dijiste, que es un movimiento de expansión y retracción, que la maestra Brigitte Champetier dice, ¿no? Es que la vida y todo es ondulatorio. Entonces, arriba, abajo. Y eso nos va a suceder a todos, ¿no? Y ahora sabes tú que tuve un accidente en casa y me lesioné. Ujú. Y entonces estaba yo encaminada, y entonces la reflexión ha sido, ¿no? O sea, qué movimiento, porque algo que ha sido difícil en mi experiencia es poder estar así, plena en la vida, venga, ¿no? Y lo he ido logrando poco a poco, ¿no? Paso a paso. Y ahora esto pequeño, ¿no? Pero que me puso en una condición que, que, que ponte, quédate en la cama, no te muevas, depende de otros. Y la gran lección, pedir ayuda y recibir ayuda, Ujú. ¿no? Entonces, eh, es importante decir esto, ¿no? Que sí, las constelaciones proponen este movimiento, y, pero hay algo que siempre trato de dejar en mis grupos, en las actividades que tengo con los pacientes, es
esto es de a poco, es no forzar, ¿no? No resistir, ¿no? Es que cómo, otra vez me pasó, ¿no? Estoy con todo y pasa esto, ¿no? Pero cuánta enseñanza, porque todos los hechos de nuestra vida, chiquitos, medianos o grandotes, están al servicio de nuestra vida. Y el síntoma y la enfermedad, como lo dijo también el doctor Bach y lo dice las 5 leyes biológicas, está al servicio. ¿Qué nos viene a mostrar, no? Y Edward Bach dice algo en su filosofía grandísimo, que dice que la enfermedad o el síntoma no la tenemos que ver como una amenaza, como algo malo, sino dice como un aviso del alma, de que hay una contradicción entre el alma y la mente, el ego, ¿no? Entonces, termino y recalco y subrayo que esta herramienta es una herramienta profundamente compasiva. Amiga, justamente ahí también para redondear, porque mira, ya pasó una hora, rapidísimo. Mm, y bueno, varias cosas se quedaron ahí como siempre pasa, ¿no? A mí me pasa que tengo como una idea de lo que podemos conversar, pero vamos derivando, todo va emergiendo, El todo va haciendo. movimiento Sí, nos sí, lleva. sí, sí. Entonces hay varias cosas que no se las alcanzamos a tocar, ¿no? Queríamos hablar un poco de lo fenomenológico que es, de lo sistémico, un poco más a profundidad, pero ya como nos quedamos cortitos de tiempo, quisiera proponerte que cerráramos con lo que podemos constelar, con lo que ocurre en una constelación y qué nos aportan la constelación, las constelaciones o qué podemos constelar para dejarlo aquí mencionado y ahí cerraríamos. Sí, no, pues podemos constelar un síntoma, podemos constelar una situación, ¿no? La herencia que no se, que no avanza, que no se resuelve, que crea conflicto. Podemos constelar nuestro vínculo con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿no? Podemos constelar una situación, un lugar que vivimos en el ámbito de trabajo, ¿no? La verdad es que son muy diversos los temas, ¿no? Situaciones que podemos traer. Yo les digo, aquellas cosas que te roban tu paz, ¿no? Y lo ponemos y la mirada es a través de lo sistémico, o sea, lo vamos a ver en el contexto del sistema familiar, ¿no? Y luego, ¿qué te aportan? La palabra queda corta, pero cuando tenemos la experiencia, que es a lo que siempre invito, y lo vemos como el campo, en la gran mayoría de los casos, aporta paz, el alma individual, el representante de la persona que está, del cliente, muestra paz, muestra liberación, los ancestros también, ¿no? Y nos da una comprensión. Como dices, es ponerse otros lentes, ponernos en otro lugar, ampliar la mirada, ¿no? Y comenzar un camino. Y sí decir que poco se dice que es una herramienta de autoconocimiento, porque al verme dado cuenta de mi desorden como hija, también pude conocer por qué me relacionaba como me relacionaba, como hermana, como hija, como esposa, como novia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que te aporta es eso, te aporta una nueva mirada, posibilidades de un autoconocimiento interior, de cada vez un poquito más de aceptación de ti, de tus partes y de aquello que así fue y que es
y que no podemos cambiar. Pero sí, yo diría que aporta mucha Qué bueno, paz amiga. Aquí, y conformidad sí, y fuerza. trayendo de nuevo lo que nos enseñaba también nuestra maestra Verónica, nos permite ver afuera lo que llevamos adentro. Nos permiten ver afuera lo que llevamos adentro. Y podemos constelar, haciendo eco de lo que dices, podemos constelar todo con lo que entremos en relación, todo con lo que estamos en relación. Tangible o intangible, presente o pasado, eh, personas, hechos, pues acontecimientos, síntomas, eh, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con la salud, nuestra relación con el trabajo, con la amistad, con, obviamente nuestros padres son como dos grandes llaves que nos permiten poder luego tener una comprensión mucho más amplia de todo lo demás con lo que entramos en relación. Claro, Entonces, es eso, sí, podemos ubicarnos en un total, lugar mucho más sano al servicio de nuestra vida cuando nos abrimos a un movimiento sanador que nos permita reconciliarnos con aquello que estaba separado, con aquello que no estaba incluido, con aquello que no habíamos respetado. Entonces, al hacer ese claro, movimiento de reconciliación, de volver a ver, de ver con amor eso que no habíamos podido ver por amor por X o Y circunstancia, hay mucha más energía disponible para poder orientarla hacia nuestra vida y hacia el destino colectivo. claro. Y vernos, Juan, o sea, sí podemos verlo de afuera, pero es muy importante que también es vernos, ver Ujú. esa parte que no incluimos, ver esa parte que está en desequilibrio, en fin. Entonces es vernos también al interior, ¿no? Una ¿Ves? herramienta grande, que no es la única, sí, que si tú constelas un evento traumático, que Brigitte Champetier, Ibero, los grandes maestros lo hacen, que es algo fuerte, que hay que tener herramientas y también otros abrevajes, pero que esta herramienta nos da unas posibilidades y claro, si tú trabajas con una persona que sufrió un trauma, ¿no? O que sufrió un evento y tiene, hablando en propiedad, vive experiencias traumáticas, ¿no? Las consecuencias de ese evento como trauma, por supuesto que requiere de otros apoyos, etcétera. No, esto no es una panacea, es una herramienta que cuando se hace personas responsables que fueron debidamente formadas, ¿no? Es una herramienta que puede brindar mucha ayuda y sumar, por supuesto, a otras, Ujú. ¿no? Gracias, amiga. Sí, eso. Y también cómo ocurre, ¿no? Como les comentaba al principio del vivo, el 31 de mayo vamos a tener una ronda de constelaciones. Entonces hay diferentes maneras de cómo se despliega una constelación. Una de ellas, y que es muy poderosa, es a través de la ronda, de experimentarnos en un grupo donde hay... pues está un constelador, una consteladora, el consultante, la persona que lleva su pedido, su llamado, aquello que quiere resolver, y un grupo de personas donde se genera una atmósfera de profundo respeto, donde ponemos el filtro a cualquier juicio, prejuicio, porque nos damos cuenta en eso que vamos viendo, en lo que ocurre en la constelación, en esa configuración nos damos cuenta de un montón de cosas que también nos interpelan y eso nos ubica en un lugar de humanidad, de igualdad frente a los Claro, otros que hace que el espacio sea muy sanador. Entonces, en una ronda claro, está el constelador, la consteladora, el consultante y estas personas que están allí, que les llamamos representantes, que son personas que están allí disponibles para observar con respeto, pero también para participar. El representante sale al campo, claro, sale al salón y es tomado, ¿no? Tomado por esa claro, información que viene del campo
Y cuando se construye esa configuración del cuerpo, de los cuerpos en ese campo, eso le da al consultante y a muchos otros que están presentes en la ronda, le da sentido a lo que ocurre, le da sentido. Uno dice, ah, Al terapeuta, y al terapeuta al terapeuta. también, claro, da sentido, claro, es como, uy, sí, allí está mi desorden, ocupé un lugar que no me correspondía. Bueno, comienzan como a caer las fichas. Las A caer las fichas, sí, sí, resonancias, sí. amigo, ¿no? Sí. Total, totalmente de acuerdo. Bueno, sí creo que quedó, se agotó el tiempo, como dices, Juan, pero bueno, yo quiero decir que mi palabra absoluta y total es todo es perfecto. Creo que hay mucho dicho sobre las constelaciones familiares que son, ¿no? Imposible a veces abarcar en un tiempo así, pero yo me encuentro completamente convencida que esto fue perfecto, que fue un compartir de experiencias, que no se trata de un yo, sino de compartir las experiencias que como tú y yo sabemos y quienes han participado, eh, resuenan en muchas personas y sobre todo ha sido con el propósito de poder compartirles a las personas que nos escuchan y nos ven, pues de manera más pragmática, ¿no? Y decía una de mis maestras que nadie puede ir más profundo con el otro de lo que no ha ido consigo mismo y que solo podemos hablar así es de nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, este ha sido el propósito, creo, de haber compartido nosotros también nuestra experiencia, nuestra vivencia, y pues yo confío y estoy segura que no importa que sean 16 o 300 o 1000 personas conectadas, pero hay almas a las que esto va a estar a su servicio. Como ya, Sí, es amiga. ya lo Sí, estuvo, sí, sí. como ya lo estuvo a su Mm, servicio y al... sí, claro. Todo comenzó en mi caso por ver una conversación inspiradora entre Verónica y Gustavo Rodio y por ahí inició mi historia. Entonces sí, esto está al servicio. Amiga, gracias. Gracias, 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 gracias. Y es honrada. Muchísimas gracias a ti, a Sandra, Fundación Candil, y a las personas que hicieron un espacio para poder escucharnos. Y confío siempre en lo más grande que nos guía y nos sostiene, que esto quede ahí y pueda estar al servicio de Que muchas más. así sea, Que que así así sea. sea, amiga. Gracias a ti, a Energía Sanadora, que es la iniciativa que tienes, tu emprendimiento, al cual le deseo el mejor de los futuros. Y seguimos aquí conectados en este camino. Gracias a todos los que se hicieron Amén. presentes aquí en este vivo y vamos a continuar en los próximos días con esta agenda de la Fundación Candil. Gracias por acompañarnos. Eh, Gracias. por aquí Hasta y pronto. también se Un conectó abrazo. nuestra profe, Verónica está por aquí también conectada, nos saludó. Qué lindo verlos. Bueno, pues, Vero ha estado presente, aunque no estuviera conectada desde el inicio y en nuestro corazón. Abrazos. Así es. Chao, chao, chao. Hasta pronto. Chao.